No atajó, te atajó Rossi. Joana Fuentes es periodista de W Radio en Colombia, está en Bogotá, porque esta es una casi anécdota respecto a lo que está pasando en Colombia y en la crisis que Colombia atraviesa. Para hoy se esperan manifestaciones multitudinarias y hay una situación política de mucha endeblez en medio de un pico en la pandemia de casos y también de muchos pacientes en unidades de terapia intensiva que han saturado el sistema, que lo han casi colapsado, con restricciones que también han generado un correlato de protestas, como ustedes conocen, y que también hemos vivenciado y transitamos inclusive aquí en la Argentina. Joana, enorme gusto de saludarte, bienvenida. Paulino Rodríguez te habla, buenas tardes. Gracias, Paulino, buenas tardes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en un ratito y qué está pasando por estas horas en Colombia? ¿Cómo lo describirías? Ya está ocurriendo, hoy estamos en otras marchas multitudinarias, como decías tú, han sido pacíficas hasta el momento. Aquí en Bogotá las marchas están muy grandes, en Medellín también, en Cali, en varias ciudades, en las ciudades donde se ha salido a marchar, y de hecho en estas protestas, lugares y ciudades que normalmente no salían a la calle han salido en este momento porque hay mucha molestia con el gobierno. Esto comenzó con una reforma tributaria que propuso el presidente Iván Duque en este momento de pandemia, cuando muchas personas la están pasando mal, cuando están pidiendo una renta básica y que sobre todo afectaba a los estratos 1 y 2 y a la clase media. La gente salió a la calle y le pedían al presidente que retirara la reforma, sin embargo él insistía en que no la iba a retirar, y 5 días después de protesta la retiró, pero ya 5 días después de protesta había 16 muertos por violencia policial. En este momento la cifra va en 24 y más de 100 desaparecidos. Eso ha avivado la indignación en las personas, porque no es posible que por salir a reclamar un derecho, por salir a decir no estoy conforme con algo, la policía dispare. Eso está prohibido, eso lo prohíbe el derecho internacional humanitario y en Colombia también las leyes lo prohíben. Sin embargo, tenemos los videos, las pruebas, han quedado grabados en live, donde se ha visto cómo la policía ha disparado y ha asesinado a estos jóvenes que están marchando pacíficamente. El discurso del presidente Iván Duque no ha sido el mejor, porque cuando le hemos preguntado, y el ministro de Defensa, pues ellos se centran en el vandalismo, que sí ha habido vandalismo, pero no de las marchas. Entonces, si la marcha está en un lado y otros aprovechan para robar un supermercado, para meterse a un banco, no tiene nada que ver con las marchas, lo rechazamos y por supuesto que la policía ahí tiene que actuar, pero estigmatizar a las personas que están en la marcha como vándalos es el error que creo que está cometiendo en este momento el presidente Duque. Joana, las marchas se están produciendo ahora, son múltiples, son multitudinarias. Hablabas de un saldo de 24 víctimas fatales, pero hay 100 desaparecidos. Sí, más de 100 desaparecidos. Se han revelado los nombres en varias ciudades del país. Esto es algo preocupante. Yo nunca había visto esto. Creo que los desaparecidos que nos han contado en la historia de Colombia fueron los del Palacio de Justicia cuando yo ni siquiera había nacido, pero esto jamás se había vivido en Colombia. Más de 100 desaparecidos. Hay relatos de víctimas que dicen que la policía se ha llevado a estas personas y han aparecido luego muertas, golpeadas. Entonces es escalofriante, es escabroso lo que estamos viviendo y no había pasado. Entonces, que el gobierno sea tan sordo, que el gobierno sea tan soberbio, siento que no contribuye a que esta violencia pues se desescale en Colombia. Joana, lo último, ¿la crisis política podría escalar aún más, entendés vos, o el presidente está tomando el toro por las astas y la está intentando contener o incluso desarticular? ¿Qué imaginás? El presidente hasta ayer canceló un programa que tiene diario todas las tardes para sentarse a buscar caminos de diálogo. Sin embargo, yo siento que no se puede dialogar y no se puede sentar a dialogar si tú tienes un discurso en el que estás estigmatizando a la protesta y en el que no reconoces la violencia policial, pese a todas las pruebas. Esos videos que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, y que ha visto todo el mundo, el presidente y el ministro de Defensa no lo reconocen. Si siguen llamando a las personas que están protestando como vándalos y no reconocen que han actuado mal, que hay violencia policial, no se puede hablar. ¿Cómo se desescala la violencia así? Joana, te pido que te quedes un minuto en línea. Tenemos un material exclusivo, me dice el equipo de producción, que tiene que ver con escenas realmente muy dramáticas. ¿Podemos compartirlas? Mira, las queremos ver con vos. ¿Están disparando desde arriba? Sí. Alan, agáchate, mi vida. ¡Ah! Dios mío. ¿Están disparando desde arriba? Sí. Alan, agáchate, mi vida. ¡Ah! Dios mío. ¿Están disparando desde arriba? Sí. Alan, agáchate, mi vida.
O sea que intentaron dispersar, dramático, una protesta con tiros desde el helicóptero. ¿Esto es una manera habitual de acción por parte de las fuerzas de seguridad, Joana? ¿Esto que acabamos de ver? Alan, agáchate, mi vida. No, nunca. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Acá en Bogotá, Están disparando desde arriba. varios helicópteros del ejército en un colegio. Agáchate, mi que va vida. con el derecho internacional humanitario, y es algo que jamás habíamos visto en Colombia. Esta mañana, cuando tuvimos una entrevista con el ministro de Defensa, le preguntamos y él dijo: no tengo idea de si eso está pasando, pero creo que no. La policía lo ha negado. Sin embargo, por ejemplo, la iglesia, los arzobispos han denunciado que ráfagas están cayendo estos helicópteros a la población que está en las casas o que está en la calle, y es impresionante. Esto es una prueba de lo que está pasando en Colombia y que el gobierno no admite, es el claro ejemplo. Bueno, si no admite estas cosas va a ser muy difícil que puedan causar la crisis, como bien marcabas vos. Me da mucha pena. Pensé que la violencia estaba muy limitada, que Colombia había dejado atrás el triste capítulo de los 90 y la guerra de los narcos, las FARC, todos los problemas que nos llegaban a nosotros a la distancia. Esto que estamos describiendo, que están viviendo y que estamos observando en imágenes con marchas multitudinarias y con este elocuente testimonio del que dábamos cuenta en términos televisivos, desde un helicóptero disparando a una concentración para dispersarla, dan cuenta de una situación infinitamente más compleja. Y veo el atronar de cacerolas, como aquí en muchos casos. En fin. Sí. Todas las noches están sonando las cacerolas, y ayer pasó algo impresionante en Cali. Estaban sonando las cacerolas desde un edificio y los policías pasaron disparando hacia arriba, hacia las personas que estaban sonando las cacerolas, y le dispararon a un joven en el cuello. Esto no se puede permitir. No se puede permitir que yo no pueda salir al balcón de mi casa a sonar una cacerola porque la policía me dispara. Es el límite, ya ha pasado absolutamente el límite de todo. Joana, un beso, gracias a la distancia. Saludos. Gracias a ustedes. Termina muy bien el día. Pausa muy rápida, ya venimos.